Muy buenas a todos, amigos del canal y descifradores de la enigmática Los Loe. Hoy vamos a hablar del tema por excelencia, del arcano más preciado de nuestra normativa, del misterio que parecía irresoluble y que nos permitirá esquivar las miles de reclamaciones que inundan nuestros departamentos. Hoy hablaremos de la evaluación Los Loe. Y para tratar la evaluación en la Los Loe vamos a dividir el vídeo en dos partes. Una dedicada a la fundamentación teórica y otra dedicada a la parte práctica, a cómo alcachofas tenemos que hacer para poner el número, el dichoso número, la calificación, de dónde sale, también lo veremos. Pero en primer lugar vamos a hablar de la fundamentación teórica y para ello tenemos que saber primero de todo cómo funciona la normativa. Y es que la normativa no funciona como pudiese parecer en un principio. No nos dice qué podemos y qué no podemos hacer. Lo que hace la normativa es definir una serie de elementos e indicar cuáles son sus características. Lo demás se desprende de ahí, es cuestión de razonamiento. Porque ¿alguna vez habéis escuchado a alguien decir ¿dónde dice la ley que yo no puedo conducir leyendo el periódico? Seguramente no, porque todo el mundo entiende que si la ley nos dice que tenemos que conducir garantizando la seguridad, no es necesario que la ley tenga que decirnos también que no podemos leer mientras conducimos. Porque leer mientras se conduce implica no garantizar la seguridad de nadie. Entonces, ¿qué pasa con la normativa educativa? ¿Por qué si escuchamos una y otra vez aquello de ¿dónde dice la ley que yo no puedo calificar ponderando instrumentos? ¿O dónde dice la ley que todos los criterios tienen que valer lo mismo? ¿O dónde dice la ley que yo no puedo quitar un punto por cada fallo en un examen? Toca hablar de la evaluación como la vería un profesional de la educación. Toca hablar de referentes, indicadores de logro y niveles de consecución. Y para ilustrar este tema, vamos a tomar como referencia un curso cualquiera de la educación secundaria obligatoria. En esta etapa, las enseñanzas mínimas vienen establecidas por el Real Decreto 217, que establece el marco a nivel estatal y que define a los criterios de evaluación como los referentes que indican los niveles de desempeño esperados en el alumnado. Es decir, los criterios indican qué tienen que saber nuestros alumnos, qué tienen que aprender y, por tanto, qué tenemos que enseñarles. Los criterios son los referentes para la enseñanza y el aprendizaje. Pero es que, además, también nos dice que el profesorado realizará la evaluación de la materia teniendo en cuenta sus criterios de evaluación. Es decir, también son los referentes de la evaluación. Y esto no es algo exclusivo de la normativa estatal, sino que también se recoge en los distintos desarrollos autonómicos, ya sea en Andalucía, en Extremadura, en Madrid, en Castilla-La Mancha o en cualquier otra comunidad de nuestro país. Entonces, teniendo esto en cuenta, que el criterio es el referente, ¿qué sucedería si nosotros pudiésemos ponderar los criterios? ¿Qué pasaría si yo pudiese dar a un criterio una importancia mayor que a otro? Para verlo vamos a tomar un ejemplo, y no un ejemplo cualquiera. Vamos a tomar como ejemplo una herramienta oficial, la plataforma Educamos de Castilla-La Mancha. Y que me perdonen Castilla-La Mancha, porque no es un caso especial, esto es algo que también sucede en otras comunidades. La cuestión es que si una vez dentro de la plataforma accedemos al apartado correspondiente, vamos a encontrar las competencias específicas acompañadas de su código y descripción, porcentaje y peso. Y vamos a poder variar el peso de 1 a 10, modificando así el porcentaje de dicha competencia específica y, por tanto, de sus criterios asociados. Sabiendo esto, vamos a jugar a los dados. Vamos a leer el periódico mientras conducimos. Vamos a ver qué pasa cuando jugamos a ponderar. Pues bien, si tomo como ejemplo el caso de física y química, encontramos 6 competencias específicas. Y si yo a la primera de ellas le doy un peso de 10 y dejo el resto tal y como está, el porcentaje de esa competencia sobre la evaluación del alumnado se dispara hasta el 67%. Hasta el 67%. Es decir, estoy haciendo que la primera competencia específica y sus criterios de evaluación valgan el doble que las otras 5 competencias juntas y 10 veces más que cada una de ellas por separado. Así, un alumno podría probar con un 10 las otras 5 competencias específicas y aún así suspender la materia. Pensadlo bien, 1 más 10 más 10 más 10 más 10 más 10 igual a 4. Y ahora vamos a imaginar el caso contrario. Imaginad que el alumno saca un 10 en la primera competencia y suspende las demás. Tendríamos que 10 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1 es igual a 7. Al ponderar las competencias, he hecho que la calificación de la primera sea determinante. Un alumno puede suspender o puede aprobar con un notable independientemente de la calificación que obtenga en el resto de competencias. En la práctica, acabamos de puentear la normativa haciendo que los verdaderos referentes para la evaluación del alumnado sean los criterios de evaluación de esa competencia específica. El resto de competencias y criterios son comparsas, están ahí como decorados. Si ponderar estuviese permitido, podría barrer aquellos criterios y competencias que no me gustasen, podría pasar por encima de la ley.
Y esto es algo que la plataforma educativa de Castilla-La Mancha, que se supone que tiene que ajustarse a la normativa, me permite hacer. Por tanto, como el criterio es el referente para la evaluación y no podemos quitar criterios de en medio ni siquiera un poquito, todas las competencias y sus criterios asociados deben tener el mismo peso en la evaluación, no se pueden ponderar los criterios. Y esta es la interpretación que se debe hacer de lo establecido en la normativa. Ahora bien, teniendo esto claro, ¿cómo se evalúan los criterios? Y más todavía, ¿cómo se evalúan unos criterios tan globales como los que nos trae la LOMLOE? Vamos con la parte práctica. Los criterios de la LOMLOE son muy globales, tanto que para aterrizarlo en la realidad de un aula tenemos que tener la destreza del piloto de un Antonov 225, el que fuese el avión más grande y pesado de la historia. Imaginad un criterio como el siguiente: identificar, comprender y explicar los fenómenos físico-químicos cotidianos más relevantes a partir de los principios, teorías y leyes científicas adecuadas, expresándolos de manera argumentada, utilizando diversidad de soportes y medios de comunicación. Toma ya. Pero ¿cómo evalúo yo esto? ¿A qué fenómenos, a qué principios y a qué soportes se refiere? Aquí es donde entran en juego los saberes básicos, aka contenidos de toda la vida, y los indicadores de logro. Los saberes básicos serán quienes den sentido a ese mamotreto de Antonov 225, que es el criterio, y los indicadores de logro serán la pista que me permitirán aterrizarlo conectándolo con la realidad. Me explico. Vamos a tomar como ejemplo el siguiente saber básico sobre la naturaleza eléctrica de la materia. Vamos a imaginar una situación de aprendizaje en la que propongo que el alumnado, haciendo uso de materiales caseros, construya un circuito eléctrico y establezca la relación que existe entre las distintas magnitudes que definen su comportamiento, para después realizar una exposición en la que tengan que defender cuáles son los mejores materiales para construir ese circuito. De esta manera, si interpreto el criterio de evaluación según este saber básico y lo contextualizo a mi situación de aprendizaje a través de un indicador de logro, le estaré dando un sentido concreto que me permitirá transformarlo en un elemento útil para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación. Por ejemplo, el indicador de logro podría ser: identifica, comprende y explica el fenómeno de la electricidad haciendo uso de la ley de Ohm, relacionando así las magnitudes que la definen y elaborando una presentación digital para exponer sus conclusiones. El fenómeno a estudiar sería la electricidad, las magnitudes eléctricas me permitirían comprenderlo, la ley de Ohm me permitiría describirlo y las conclusiones a las que se llega se argumentarían en una exposición haciendo uso de una presentación digital. Acabamos de aterrizar un Antonov 225. Y ahora que ya estamos en tierra, ¿cómo hacemos para asignar una calificación a ese criterio? Porque a ese criterio hay que asignarle una calificación en esta situación de aprendizaje. Y además, esa calificación tiene que estar claramente definida, ya que la evaluación debe ser objetiva. Pues para ello haremos uso de los niveles de consecución, que graduarán el aprendizaje al que hace referencia ese indicador y que serán coincidentes con los que aparecen en la normativa, permitiéndome así determinar en qué punto del aprendizaje se encuentra cada alumno a lo largo de la situación. En este caso, los niveles de consecución correspondientes, que irán desde el insuficiente hasta el sobresaliente y que, además, por lo competencial del proceso al contextualizarlo a la situación de aprendizaje, también me permitirán determinar el nivel de desempeño de las distintas competencias asociadas a través de los descriptores, podrían ser: para un nivel de consecución insuficiente y un nivel de desempeño iniciado, correspondería un grado de aprendizaje en el que el alumnado no fuese capaz de relacionar las magnitudes eléctricas para explicar el fenómeno de la electricidad, ni expusiese sus conclusiones empleando una presentación digital. Y de ahí en adelante, el grado de aprendizaje iría aumentando hasta llegar al sobresaliente, que implicaría no solamente adquirir ese aprendizaje, sino también ser capaz de transferirlo a una situación distinta, relacionando así las distintas magnitudes eléctricas gracias a la ley de Ohm, justificando el comportamiento de la electricidad que circula por el circuito y asociando dicho comportamiento a situaciones que les resulten familiares, como puede ser, por ejemplo, el funcionamiento de un aparato eléctrico. De esta manera, y gracias a los niveles de consecución, la evaluación será totalmente objetiva, y cuando un alumno quiera conocer el porqué de su calificación respecto de este criterio, le podremos decir que tiene un 6 porque, aunque sabe calcular el valor de las magnitudes eléctricas por aplicación de la ley de Ohm, no sabe interpretar qué es cada una de esas magnitudes o por qué se relacionan así entre ellas. Algo que es mucho más objetivo y que tiene una mayor repercusión en su aprendizaje que decirle que tiene un 6 porque cada fallo cuenta un punto y tiene 4 fallos en su examen. De ese feedback hay poco que aprender, aunque me digan cuáles son los fallos. Tengo que hacer entender al alumno el significado que tienen esos fallos si quiero que aprenda.
Hay que tener en cuenta que este criterio que he tomado como ejemplo es un criterio muy especial en física y química, al igual que el criterio referido a la resolución de problemas. Pero hay otros criterios que son más transversales, como trabajar en grupo, cumplir con las normas o buscar información y crear contenidos, que serán criterios que se evaluarán de manera esporádica en las distintas situaciones y, aunque contribuyan por igual a la calificación final de la materia, no será necesario evaluar a todos los alumnos en todas las situaciones. Bastará con tener recogido algunas calificaciones en cada trimestre. Por último, recordar que lo que se evalúa es el criterio a través de su indicador y que para ello se hace uso de un determinado instrumento de evaluación que nosotros configuramos teniendo en cuenta los niveles de consecución que hemos establecido. Pero no se evalúa el instrumento en sí, sino el criterio, el aprendizaje. Por ejemplo, imaginad que yo evalúo el cuaderno como instrumento, si está limpio y ordenado, si ha recogido la información más relevante y la estructura en apartados, si tiene todos los ejercicios que se han hecho en clase, etc. Pues la realidad es que el cuaderno puede ser perfecto, pero que el alumno no tenga ni idea de aplicar la ley de Ohm. En el cuaderno podría tener un sobresaliente, pero en el criterio debería tener un insuficiente. Por eso no podemos evaluar instrumentos, evaluamos criterios haciendo uso de instrumentos, que es distinto. Resumen, ponderación de criterios, no. Restar puntos por fallos, no. La evaluación tiene que ser objetiva y tenemos que tener definido el nivel de aprendizaje. Y evaluar instrumentos, sí, pero solamente para dar un feedback al alumnado y que pueda mejorar en el empleo de ese instrumento. Cómo puede tomar mejor los apuntes y organizar la información en su cuaderno, por ejemplo. Pero lo que se evalúa para asignar una calificación es el criterio, no el instrumento. Y nada más, mucho ánimo con vuestras programaciones LOL y situaciones de aprendizaje. Espero que este año hayáis podido aplicarlas ya en clase y si queréis que os ayude a preparar vuestras propias situaciones para las próximas oposiciones, escribidme al correo y os doy toda la información que podáis necesitar. Hasta la próxima.